¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo ya en la noche, superando el bajón dominguero. Salí a dar vueltas en las 7:50, la verdad que hoy, por suerte, no hizo tanto frío. Así que bueno, dije, voy al taller, guardo la moto, la estoy dejando acá porque le estoy haciendo algunas cositas. Y de paso, bueno, hago la charlita para los muchachos, por ahí vamos a limpiar alguna herramienta, vamos a ordenar un poco el banco. Dado que vengo amenazando con hacerlo desde el sábado, pero vieron que los sábados yo desde las 12 en adelante, o desde las 14 horas para los que no se guían por el PM, AM, PM, bueno, me encargo de mis hijas, estoy pendiente de ellas, por ahí salimos, por ahí, bueno, nada, cuestiones de padre. Bajón dominguero bastante pronunciado, pero bueno, ya les contaré, ya hablaremos un poquito. Dado que, bueno, comparto mucho mi vida con amigos de acá del canal y verdaderamente me entienden, me comprenden. Así que aprovecho para saludar al querido Tito, al querido Jonathan, al querido Cobursa, al querido Juanqui, gente que está siempre, Lorensis, Adriano Trac, Gastón Montenegro, Gustavo Pasaro. Hoy anduve por los pagos de Gustavo Pasaro. El querido amigo Ricardo Abelluto, Fernando Cortés, bueno, todos los amigos Fernando que se vienen acercando, el querido amigo Juan Llanes, Eugenio, Diego Segovia, gente que verdaderamente aprecio y agradezco tenerlos de este lado de YouTube. Quizás el lado más marginal, porque bueno, a veces uno es como es, que no van a encontrar algo distinto a lo que ven acá en la calle. Saludos al amigo Jorge Gagneville de Uruguay. Saludos al amigo Electro Explorador. Saludo a todos los amigos plomero, gasista, a todos los amigos que trabajan en obra, que trabajan en domicilios, que trabajan día a día. Y bueno, me dicen, loco, verdaderamente tenés razón, muchas cosas de las que decís coincido, porque bueno, en otros canales se ven situaciones ideales, todos critican, todos dan su punto de vista reglamentario, pero cuando uno llega ahí, en la cancha se ven los pingos, y habría que verlos, cómo se desenvuelven, cómo se las rebuscan, cómo dan lo mejor de sí para sacar adelante una situación que por ahí habría que darla por perdida y bueno, ir para otro domicilio donde algo sea más rentable y se reniegue menos. Yo, la verdad, cuando tengo esos comentarios, me gratifica, me siento bien, me alegra, pero bueno, quiero que sepan que si bien tengo cierta tolerancia con algunas familias, algunas personas, no soy de trabajar ni gratis ni económico. Me lo pagarán en 2 veces, gente que verdaderamente es de confianza, y si no es de confianza me van a defraudar una sola vez y de todas maneras voy a ir a cobrar. Pero bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, siempre respondiendo, aportando comentarios técnicos, poniendo claros sobre oscuros cuando yo por ahí no llego a hacer alguna devolución, algún tip sobre reparaciones, que bueno, he notado que algunas personas miran el contenido que yo genero, que generalmente no doy demasiados detalles ni demasiadas explicaciones de cómo se realizan determinadas reparaciones. Mi canal no trata de tutoriales, quiero que lo sepan las personas, los amigos que se vienen acercando. No trata de tutoriales, nunca van a ver el desarrollo de una tarea explicando, van a ver cómo la realizo yo, pueden estar conformes, no conformes, pero es lo que yo hago, es lo que funciona y créanme que tengo experiencia para
poder decir esto va a andar, esto no va a andar, esto es provisorio, o por ahí no hacerlo políticamente correcto, pero consciente. Si en situaciones ideales una persona, un técnico, realiza alguna cosa que está mal, bueno, es cuestionable. Pero a veces, tratando de sacarle las papas del fuego a un cliente, uno tiene algunas licencias que se permite tomar dentro de los márgenes de lo medianamente aceptable. El canal cuenta con la colaboración y además con la amistad y nada, muy agradecido con la persona que encontré en este universo de YouTube, que es el querido amigo Gregorio. Le mando un saludo, le agradezco que siempre está aportando, colaborando. Tiene la cualidad y la virtud de poder quizás responder comentarios que son agraviantes o quizás molestos con simplemente 2 palabras. Yo por ahí me caliento un poco más de la cuenta. De todas maneras, estoy en una postura un poco más relajada. Sí, cuando llego al hueso. Me gusta generalmente lastimar cuando tratan de, llamémosle, desacreditarme, hacerme pasar por loquito, que sufro delirios persecutorios, que no estoy bien de la cabeza. No son cosas que no haya escuchado desde chico, pero nadie puede negar que yo no digo la verdad. O sea, nadie puede negar que yo soy fiel a mis ideas, equivocadas o no, y bueno, nada, sepan disculpar esta introducción larga, pero bueno, hubieron bajón dominguero, licencias que uno se toma, en fin. Tengo preparado sobre el banco un montón de cosas, entre ellas una pinza de la marca WordPro que compré hace minutos. Observen que incluso tiene hasta tierra en su blister, en su packaging. No es, pero podría ser el video presentación de la pinza de 7 pulgadas, como ahí dice, confeccionada en cromo vanadio, para, bueno, darle una toma de contacto para incorporar nuevamente, dado que los amigos que por ahí siguen el canal desde el momento cero, pueden comprobar que yo he probado la línea WordPro cuando prácticamente recién se veía, no digo que fui el primero, obviamente, no, es imposible llegar a ser el primero en algo, pero cuando WordPro llegó a, digamos, un estándar de calidad y de hacerse medianamente famosa la marca ya sea en ferreterías o los amigos que gustan de comprar en Mercado Libre, yo ya las estaba probando. Producto que vino un distribuidor y me vendió prácticamente todo el elenco. WordPro en aquel momento se manejaba con herramientas profesionales y un segmento económico. La diferencia obviamente eran que la línea que corresponde a lo que es profesional venían con un grip bicomponente, no aislada a 1000 volt, al menos las que yo tengo, pero un grip bastante confortable, muy buen filo, confeccionadas en acero cromo vanadio. Y después, bueno, estaba el segmento económico que era obviamente acero al carbono y si bien mantenía los colores de la marca, pero era un estilo mucho más común. No eran grips de goma, eran tipo fundas, como se puede ver en Bullet común, en Bullet Economy. Y yo las he comparado en algún momento. Y también me compré un mini alicate WordPro, bueno, que también tengo el segmento anterior. Así que los quiero probar, para, bueno, darle paso a esta marca. La pagué 13 pesos
y 6 pesos la pincita del alicate chiquito. Así que bueno, nada, contento, vamos a ver qué resultados da. Las llaves combinadas, por lo menos es lo que puedo conseguir. Las estoy pagando relativamente económicas. De hecho, las he puesto a trabajar acá en el taller. En una época al frente del tablero, o sea, aguantando la toma de contacto, siendo la primera unidad disponible para, bueno, lograr tareas, y han trabajado perfectamente. La verdad que uno no se puede quejar de la calidad de WordPro. No sé cómo será, no sé cómo seguirá ahora en adelante. Es la charlita, ni siquiera es el video presentación. Ya haré el video presentación para el señor Clonazepam, que bueno, después seguramente saldrá a comprarla en forma rauda, pero en el video presentación nunca hay una devolución sobre resistencia, durabilidad o cualidades de la herramienta. Simplemente hay una percepción personal sobre la unidad. Me gusta, no me gusta, le cambiaría esto, le modificaría esto. Bueno, ya me entienden. No hay demasiado que aclarar para los amigos, pero bueno, por ahí hay gente que viene llegando, se viene acercando al canal y bueno, no interpreta mucho la mecánica, la dinámica, que solemos tener ya hace 4 años y medio en esto que hemos dado en llamar Siciliano en su taller, sin salir del formato de posiciono el celular, me pongo a hablar y hacemos una charlita, hacemos un ida y vuelta, yo siempre me imaginé que era como estar parado en el taller, por ejemplo, parado frente al banco, armando un carburador, un alternador, un motor monofásico, un motor trifásico, las distintas áreas que yo abarco, y tener un amigo cebando unos mates y hablar de bueyes perdidos. Para los que critican, quizás, que uno no utilice un léxico completamente técnico al narrar alguna anécdota, al describir algún trabajo, lo que le puedo decir es que busque en el diccionario la definición de la palabra charla. Charla. Yo en este momento estoy dando una charla, una charlita de taller. Lo otro sería dar una clase, un curso o una cátedra. Pero bueno, no tengo la ambición que tienen otros canales, que verdaderamente, bueno, uno los ve y dice, pobrecitos, titulan esta carpeta de videos, curso sobre carburación, cursos sobre 4T, cursos sobre 2T. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Como intenté decir en otra circunstancia, que muchas moscas se posen sobre el excremento, no quiere decir que el excremento sea rico, simplemente que por ahí las moscas tienen mal gusto. Y no estoy hablando, estoy hablando del borracho Aranda. Bueno, no importa. Banco colmado de unidades, tras de cámara, eso no lo están viendo. Quiero que sepan que mañana, en cuanto tenga un rato libre, le voy a dar un poco de orden al taller. Voy a sacar el motor que tengo sobre el banco principal, donde me posicionaba, donde me posiciono. No vamos a hablar en pasado, porque eso va a ser así, donde se veía la pared del taller con herramientas y demás. Pero también me está gustando este fondo de unidades indispensables y unidades de uso constante en el taller, que quizás mañana ya deje completo. Vamos a ver, vieron cómo es esto, el hombre propone, Dios dispone. Tengo los lugares puntuales a los que tengo que ir a realizar las tareas que tengo que realizar, pero en el medio por ahí se cae un cliente, se cae en el sentido de que dice, pasó esto, podés venir
a tal hora no, a tal hora ya tengo que estar en otro lado, bueno, te espero el martes, y inmediatamente llama a otra persona que uno no tenía en mente que eso pase y tiene que salir para otro lado. Pero bueno, si todo se diera como está pensado, mañana estaría dejando listo el tablero de herramientas de uso indispensable, los bancos ordenados, y ya después montaría las máquinas en cada uno de ellos, como reordenaría las máquinas, sería la palabra o la frase, en cada uno de los bancos, como para tener distintas islas de trabajo. Para los amigos que me preguntan por la Baco 71, quiero que sepan que son dos Bacos. No sé si voy a llegar, pero son dos Bacos. Bueno, hasta que logré comprar el modelo que a mí me encantaba, que era el que viene con toda la litografía. Ya he contado esa anécdota cuando el amigo El Mudo me las vendía en cuotas, yo retirando la unidad cuando terminaba de abonarla, obviamente. Pero bueno, tengo varias de esas. La verdad que fueron herramientas que siempre me gustaron. Yo las veía y decía, son de tipo que sabe. Ahí hay que eso con los años me di cuenta que no indica nada, porque hoy cualquier salame tiene terribles herramientas. Y yo, contrario a lo que opinaba en aquel momento, con herramientas de renombre veía tipos que saben, y hoy puedo cumplir tareas profesionales con herramientas que quizás no tengan un costo tan significativo, pero al momento de dar lo que hay que dar en una tarea, la verdad que van muy bien. Por ejemplo, el caso de Wadfo, por ejemplo, bueno, a ver, te agarro el caso de Diju. Tengo ganas de probar, de reprobar WordPro, porque bueno, ya es como que probé mucho Wadfo, probé mucho Diju. Bueno, Inco ya es una marca que a mí me gusta, la voy a seguir probando en forma constante, donde salgan nuevos modelos, o quizás si en alguna ferretería consigo algún modelo viejo, lo voy a comprar y lo voy a probar. Lo que pasa es que yo compro netamente en la bulonera de los amigos, que no tenemos una relación estrecha de amistad, de comer un asado juntos, pero a lo largo de tantos años de comprar, bueno, imagínense que me pusieron el apodo del Tano Raselli. Y después le sumaron Tano Raselli de 7 octavos. O sea, está pasado de 22. Pero bueno, esas son anécdotas que ya conocen. Y nada. ¿Por qué hoy se pronunció tanto el bajón dominguero? La verdad que yo no tenía idea. No lo había podido dilucidar, no había podido deducir por qué quizás hoy estaba un poquito más pronunciado, pero después, haciendo memoria, recordé que, bueno, hace 25 años atrás estaba falleciendo mi vieja, mi abuela, mi vieja, la mujer que me crió, y parece que no, pero qué sé yo, a veces en forma inconsciente uno es como que hace un poquito para atrás, recuerda aquellas épocas donde quizás uno era un poco más feliz, donde si bien ya había sufrido demasiado para la edad que uno tenía, todavía faltaba sufrir muchísimo. Pero bueno, lo que vino después fueron cosas relativamente soportables. Nada que escape a la lógica y a las decisiones que un adulto puede tomar. No estoy hablando de cosas graves, quizás alguna pequeña mala decisión que nunca me afectó
demasiado. Corregía el timón enseguidita. Y también viéndolo a la distancia aprendí que quizás la otra persona no era la equivocada, el equivocado era uno. Siempre me prioricé, siempre fui egoísta. Estoy hablando de parejas en líneas generales. Pero bueno, la verdad que siento que no perdí nada. No perdí nada. Todo sirvió como una escuela. El amigo Gregorio decía el otro día en un comentario, cuando yo conté la anécdota de que es real, yo le presté, estábamos desarrollando el armado de un motor Chevrolet de 6 cilindros, con quien fuese mi suegro en aquel momento. El amigo Nico Escarone seguramente puede dar fe de esto. Amigo, discúlpame que te cite siempre, pero vos estabas en el barrio y sabés todo de quién hablo, qué pasaba, qué no pasaba. O capaz no, pero bueno, si yo sabés los nombres, sabés todo. En fin, estábamos desarrollando el armado de un motor Chevrolet, muy buen armador, iba a decir muy buen ajustador, pero quizás le faltaba un poco, pero un motor lo armaba completo el viejo, de eso seguro. Y capaz que lo arma todavía, lo que pasa que ya está cansado. La otra vez tomé un café con él cuando me enteré que había fallecido su señora después de 52 años en pareja. Debe haber sido un golpe grande, pero bueno, creo que lo está sobrellevando. Quizás en estos días me dé una vuelta nuevamente por la casa, dado que me recibió como si no hubiesen pasado ni siquiera 3 días de que no nos veíamos. Pero bueno, la anécdota es que estábamos armando un motor Chevrolet para la camioneta, la pick-up que estaba armando. Y bueno, obviamente yo llevaba mis tubos porque él tenía todo, pero en el momento que lo buscaba no lo encontraba. No era de tener tablero, era de tener 72 cajas de herramientas mezcladas, bla, bla. Y justo por ahí esa medida no la tenía, porque no le tenía demasiado apego y demasiado amor a las herramientas. No vamos a ser piadosos en ese tema con él. Entonces yo llevé un juego de tubos Stanley Fat Mac, que los tengo dando vueltas. Los utilizo y los guardo y tengo algunos que conforman el elenco, conforman un elenco de tubos rebeldes, entre paréntesis el jueguito de 3 octavos que viene milimétrico o métrico y en pulgadas, con una llavecita crique y nada más, es espectacular. Yo ese lo utilizo generalmente siempre. Pero bueno, vieron cómo es, uno alterna un poco en irismo, va cambiando como para despuntar el vicio. La cosa es que para no renegar y tener que venir al taller cada vez que se necesitaba apretar un bulón, yo llevé un elenco de herramientas, entre ellos una caja de tubos Stanley Fat Max, que eran verdaderamente unidades interesantes en aquel momento. Creo que fue lo último bueno que vi de Stanley, verdaderamente bueno. Estamos hablando del año 2013, 2014. Bueno, creo que habíamos llegado hasta el armado de la tapa de cilindros. Ese día yo ya lo había torqueado, estaba cerrado el motor, estaba cerrado. Le faltaba armar la flauta de balancines y algunas cosas más. Y bueno, obviamente quedó el juego de tubos ahí, con la libertad total de usarlos. Y el amigo Gregorio decía, estaría muy enamorado para que el Tano preste un juego de tubos, estaría muy enamorado. ¿Por qué? Porque este hombre no conocía el sistema de expulsión rápida de tubos y
En la llave cricket de Stanley, al menos en esa, es bastante fiel. No lo larga el tubo, no lo larga. Claro, no estaba familiarizado y no lo podía sacar. No lo podía sacar para guardar y que no se le pierda nada. Y no tiraba y no salía. Lo agarró la llave en la morsa, obviamente la vistió, apretó un poquito para que se mantenga la llave, según me contó él, y la esposa hacía con la cabeza. Decía, oh, ahora voy a tener que comprarle un juego de tubos al Tano, ahora voy a tener que comprar un juego de tubos al Tano, porque era así, era un tipo de ley, lo rompía, lo pagaba. Sigue siendo, yo hablo en pasado porque obviamente esto pasó hace años. Pero bueno, agarró un cortafierro fino y hizo presión, palanca entre la llave y el tubo y lo logró sacar. Guardó todo. Y yo me enteré de una manera muy cómica porque estaba terminando de armar algunas cosas con esos tubos. La llave andaba perfecta, todo. Y en un momento aprieto el botón, lo saco y sale. Me mira y me dice, a ver, pon el tubo de vuelta y sacalo. Lo puse, pum, no te puedo creer. Y ahí me cuenta la historia de lo que renegó para sacar el tubo de la llave con botón de expulsión rápida. Estaba acostumbrado a herramientas de otra generación que hoy en día ya son antiguas. Pero bueno, el amigo Gregorio decía, ¿cómo se debe haber enamorado el Tano para prestar un juego de tubo? No, no es que me había enamorado. Si bien la chica era la más linda del barrio en su época, hoy en día tengo una mínima relación con ella, de hecho, producto de ella, de hablar con ella, me enteré del fallecimiento de la madre, de hecho se comunicó conmigo y me lo contó. Eran las 4 de la mañana, la verdad, un poco me fastidió, pero bueno, nada. La atendí, le digo, bueno, quédate tranquila, qué sé yo. Desde mi lugar, contá conmigo para lo que necesites, lo que se dice en esos casos. No, quería que lo sepas, porque bueno, bla, bla, bla. Listo. Bueno, obviamente no tardé en ir a, no les digo inmediatamente al otro día, pero dejé pasar 2 o 3 días y aparecí por la casa de este hombre. Hoy en día con ella tengo un diálogo, a veces necesita a alguien que le dé una mano en determinadas situaciones, porque bueno, se le complica. Además, quedó un cariño grande, cariño, nada más, netamente. Hoy en día, de ser la chica más linda del barrio, pero no dicho por mí ni por mis ojos, yo soy de los que cree que la belleza está en el ojo del observador. Imagínense que la guerra de Troya se desencadenó por una mujer, yo veo la mujer que era y no me peleo ni con un vecino, pero bueno. La belleza está en el ojo del observador y esta chica verdaderamente era la más linda del barrio, aparte toda la onda, toda la actitud, chica compradora, entradora, pero bueno, no tardamos en relacionarnos. Si bien yo le escapé toda la adolescencia, sinceramente le escapé toda la adolescencia, porque sentía que por ahí podía desencadenar en, no sé, ¿vieron cuando uno tiene esa alerta en el cuerpo que bueno, a veces se escucha? En esa época le daba bola a mis alertas y me decía, mantenete lejos de esta gente. Pero bueno, en un momento ya grandecito, decidí, bueno, nos vinculamos. Hoy en día, como dije, tenemos una relación, se podría decir, de amistad. No me preocupa si se enoja porque no le contesto, no me preocupa nada. No tiene nada que ver, no es algo, no es algo que dependa, que estemos vinculados. Es una relación de amistad que
uno trata de darle una mano cuando se la ve mal, pero no me metas presión de que a tal hora, de que tus mañanas son eternos, la típica es mañana lo vemos, tus mañanas son eternos, ya los conozco, no te olvides de los años que estuvimos, no, hoy soy yo y mañana es mañana y no me rompa las pelotas. Pasó de ser la chica más linda de la zona, y esto es verificable y demostrable, y lo puede comentar mucha gente de acá de Aedo, y yo la cargo y le digo Silvia Zuller. Quedó como Silvia, es Silvia Zuller. Y claro, ella no tenía ni idea de quién era Silvia Zuller, y a veces yo paso y la saludo, paso con el auto, estoy probando algún auto, paro, la saludo. No vive cerca, vive, pongámosle, yo soy de Aedo, ella está en Villa Luzuriaga, va alternando cuando se le vencen los contratos y demás. Y paso, la saludo, qué sé yo, vos cómo andás, que esto, que lo otro. Bien, bien, todo bien, y bueno, siempre necesita algo, que la aspiradora, que esto, que lo otro. Y le digo, chau Silvia. No entendía quién era Silvia Zuller. Hasta que, bueno, se ve que evidentemente googleó y cuando me voy me dice, chau Soldán. La verdad que son anécdotas que me da risa, pero todo eso venía a colación del comentario del amigo Gregorio sobre la anécdota que dejé entrever sin querer, fue involuntario la anécdota sobre la Fat Max. Creo que estaba describiendo yo un juego de tubos de los Diju, uno de los últimos juegos que compré. Después, bueno, medio fresco, va cayendo ya entrada la noche, baja un poquito la temperatura, pero bueno, en el taller estamos bien, estamos calefaccionados, así que nada. Vamos a empezar a limpiar algunas unidades que han trabajado, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos el destornillador, está todo el juego, nada más que usé el PH2, de la marca Ruhlmann. Para los amigos que preguntan sobre la marca Ruhlmann, a mí me dio muy buen resultado. De hecho, cuando vaya a la bulonera, voy a comprar un nuevo elenco. Yo los compro en la bulonera, únicamente. Voy a comprar largos. La verdad que los Ruhlmann largos, tanto como los cortos, pero no consigo en otras ferreterías largos de la marca que yo desee. Yo, Ruhlmann, sé que va muy bien, ya son unidades definitivas de la caja. Por ejemplo, me encantaría conseguir Bremen por encima de 200 milímetros. No consigo. Estoy viendo ahora con este proveedor, con este distribuidor, este proveedor nuevo que está viniendo al taller, al que le estoy comprando unidades Bremen. Compré el juego de tubos de 8 a 24, pero tubos sueltos. Y no hace más de 10 minutos corté con él porque armó un elenco suelto de tubos o sea, hasta 24 ya lo tengo. Quiero comprar ahora los estriados y armó 25, 27, 25, 27, 28, 30, 32 y 36. El 36 o los 36 que yo tengo son para encastre 3/4. Cosa que me parece bárbaro porque la llave de media ya en 32 sufre. No me quiero imaginar en 36. Pero bueno. Tengo algunas llaves que no sé si he mostrado en alguna oportunidad. Tengo un mango de fuerza espectacular que quedó en base al sacrificio porque lo rompí, se venció. De un torquímetro aguja me quedó el mango de fuerza. Quiero que sepan que con ese no hay que se resista. Mientras uno tenga fuerza y le pueda dar, el tipo aguanta. Pero yo he armado, bueno, en otra época, por ahí, épocas de vaca flaca, quizás que desencadenaban un poco
en mi adolescencia, yo he armado, mediante soldadura, una planchuela, del largo que yo consideraba que iba y qué sé yo, mangos de fuerza para poder verdaderamente hacer fuerza. Pero bueno, con la evolución, la adquisición de unidades, dado que yo compro herramientas prácticamente en forma constante, no es nuevo esto, y ya los amigos lo saben. Por ejemplo, bueno, de esta pinza Crossman ya hemos hablado mucho, pero son unidades que yo tengo con mucho cariño y están siempre trabajando, están siempre en uso, siempre cumpliendo tareas. A veces cuesta un poco dejarlas ir en el sentido de colgarlas y que queden en el tablero o bueno, algunas van a pasar al altar de las herramientas. Y tengo para mostrarles que había prometido en la charlita de ayer, que finalmente, como dije, no hice la segunda parte. Tengo unas unidades de pinzas de la década del 90 que compré en una ferretería. A ver si las encuentro. Si las encuentro porque no sé dónde han quedado. Espero haberlas dejado a mano. Sí, las tengo. Década del 90. Década del 90. Allá cuando herramientas de fabricación india. Esperen que falta una todavía. Y después. Y ya que está, vamos a limpiar este martillo. Vamos a limpiar este martillo. Primer martillo que yo he utilizado con este mango, llamémosle en PVC, fibra, lo describen de formas distintas, pero es el primer martillo que yo utilicé de esa manera. Sé que los amigos que siguen los videos y los malintencionados van a decir, y esto bueno, me va a agarrar el amigo que dice, estás respondiendo a gente que todavía no te dijo nada. Pero yo he contado muchas veces que en la adolescencia, para mí, este tipo de mangos en martillos era mala palabra. Era mala palabra. Para mí el martillo tenía que tener cabo de madera, mango de madera y se acabó la cosa. Nada de plástico, nada de los que le soldaron caña a un martillo ya. Pero bueno, este de la línea Redline, que lo tengo hace bastantes años y se ha aguantado castigos normales para la capacidad del martillo y las necesidades del taller, no tiene una marca. A mí me encantó. Pero bueno, este fue el primer martillo que acepté con estas características. Como estaba diciendo, van a saltar algunos memoriosos, malintencionados, van a decir, ¿no era que cuando tenías 15 años compraste los Bullet con mango de carbono y qué sé yo? Sí, los compré, pero los desencabé. Lo puse sobre la cocina, me acuerdo, mi vieja me miraba. Los puse sobre la cocina y en la morsa que tenía en aquel momento, en el galponcito de la casa, lo desclavé y el carpintero, el querido viejo Don Poncio, me hizo los mangos de madera para las unidades. Que todavía el viejo Don Poncio, no sé cuántos años hace que murió, murió como a los 94 años, tenía 2 dedos por mano, se los ha ido cortando a lo largo de su carrera, creo que en algún momento lo conté y me da cierta gracia porque bueno, el pobre viejo seguía laburando con medios dedos y 2 dedos. Muchos de los martillos que yo tengo y utilizo todavía tienen los cabos que él me hacía. Es increíble, es increíble. El tipo sabía qué madera era la ideal y bueno, hacía lo torneaba, le daba una forma, llamémosle cómoda,
a que no se deslice, que no moleste. Una linda anatomía, ergonomía, como para poder trabajar con el martillo y que no produzca fatiga. Bueno, no encontré ahora la busco un poquito mejor, total. He comprado estas pinzas de la década del 90, que tengo incluso de este modelo en la marca Monviso. Son de la década del 90, fabricación india, y la estoy metiendo, tengo la de punta curva, la estoy metiendo en la pequeña bateíta de nafta, para que vean, no sé si se va a apreciar, pero dice Made in India. Son de aquella época, las compré en una ferretería que, bueno, tenía un stock bastante interesante, pero lo daba por perdido. Vieron esas ferreterías que tienen lugar, que tienen donde guardar cosas, y de vez en cuando, bueno, se les da por limpiar y nada. Y tengo la de 6 pulgadas, alicate universal de 6 pulgadas. Desconozco la marca, sé que es de fabricación india, y todo lo que fue fabricación, o todo lo que es fabricación india, al menos en herramientas, da muy buen resultado. Esperen que estoy buscando un pincelito como para que se venga a trabajar. Bueno, acá encontré uno. Este estuvo en contacto con pintura epoxi. Lo vamos a dejar ahí, a ver si por ahí se recupera. Vamos al otro banco y buscamos algún pincel que me pueda cumplir la tarea. Acá hay un par que ya hemos usado en otras limpiezas de herramientas, descripción de herramientas. Bueno, volvemos a la cámara. Y va a saltar el amigo. Larry Gato Tools y va a decir, el mejor momento es cuando se fue a buscar el pincel. Sí, llévate este paquete para Mendoza, Larry. Quiero que sepan que cuando las compré, obviamente estaban en la bolsita que ya he mostrado. No sé si la saqué de la bolsita. Tengo unos problemas mentales, sí, la saqué de la bolsita. Estaba en la bolsita con el aceite correspondiente para que la herramienta se conserve lubricada y en un estado de no oxidación y bueno, para que se mantenga más o menos óptima, ¿no? Pero claro, década del 90, estamos 2025, bueno, ese aceite se secó. Primero se debe haber transformado en una especie de gelatina, después se debe haber transformado en una especie de chicle y por último ya era lo que adhería la pinza a la bolsa. Yo estas pinzas las pagué verdaderamente monedas. ¿Compraste más, Tano? Y alguna más me compré, no les voy a mentir, pero eran monedas, verdaderamente monedas, porque consideraban que no se podían recuperar. Yo supe elegir las mejorcitas, supe elegir las mejores, y tengo ganas de trabajar con ellas. Miren cómo cambian con un pequeño contacto con nafta, solvente, benzina, como nos gusta decir a los italianos. Sé que digo siempre lo mismo, pero recuerdo, un día les voy a contar las andanzas con mi abuelo Pascual, el padre de Alicia, que bueno, era un tano bastante cabrón, era todo corazón el tipo todo corazón, pero era de esos tanos que no convenía tenerlo de enemigo. Pesaba 120 kilos, pero no era ningún fofo, Era un tipo que eran 120 kilos de
de potencia. Y andábamos, porque en una... Y vamos a empezar a hablar de mi abuelo. Entonces, bueno, yo tengo la agujereadora de mi abuelo. Mi abuelo me dejó una agujereadora a las que se conocían como las rompemanos. Que en algún momento la voy a llevar a lo del... No está quemada ni nada, anda perfecto. La agujereadora anda perfecta. Pero en algún momento la voy a llevar a lo del... A lo del viejo... A lo del viejo Julio César Villalba, que yo cuento que es un excelente bobinador de la zona de Palomar, para que la desarme y la lleve a nueva. No la voy a usar obviamente acá en el taller, pero vieron que uno le gusta en algún momento hacer esas cosas. Mi abuelo tenía un taller de herrería en Ramos, sobre la avenida Gaona. Ramos, llamémosle 2 cuadras antes del puente Díaz Vélez, por la avenida Gaona. Muchos se ubicarán, muchos no sabrán ni de qué estoy hablando, pero todo esto figura en Google Maps. O si hay algo más nuevo como para saber dónde está uno parado, yo desconozco. Y bueno, tenía un taller de herrería, hacía puertas, ventanas, rejas. Él en realidad no hacía nada, él en realidad era el inversor. El taller era de él, todo era de él. Yo recuerdo en las últimas conversaciones que tuve con Alicia. Alicia, para los que no saben, era mi madre, la hija de Ana, la hija de Ana, mi abuela, quien me crió. Pero con Alicia yo tenía relación de hermano menor, hermana mayor. No nos veíamos nunca, nos veíamos. Cuando iba para mi casa, donde yo vivía con mi vieja, estaba todo bien, listo. O sea, a los 2 años, 3 años que yo me fui de la Ponderosa, se separó de Antonio, formó otra pareja. Pero buena onda. Y yo le decía, porque mi abuelo a los 56 años ya estaba jubilado. Producto de ese taller, quien les habla, nació en Italia. Porque mi abuelo tenía a razón de 10 obreros, 15 obreros, no sé el número exacto, pero eran muchos o varios para lo que era un pequeño taller metalúrgico. Y bueno, cuestiones aparentemente sindicales. Nunca pude hablar muy en profundidad. Son cosas que se llevó a su tumba porque, bueno, verdaderamente no quería hablar, le hacía mal. Una noche, la casa, la vivienda de la familia, llamémosle mi tío Chiche, de quien también algún día voy a hablar, voy a hacer un video del tío Chiche, que yo cuando cuento que anduve en el norte estuve con él. Pero anduve en el norte 8 meses. Que a veces cito al amigo Pablo de Villa Carlos Paz y Eros Polín, si estás escuchando. Pero bueno, no vayamos al punto, porque yo para irme por las ramas soy mandado a hacer. Mi abuelo tenía dicha pequeña metalúrgica. Bueno, parece que vieron que uno sabe lo que hacen los obreros mientras están trabajando, pero lo que hacen en su vida privada uno lo desconoce. Y bueno, en la casa familiar, como les estaba diciendo, de mi vieja, de el abuelo Pascual, quien era su esposo, Alicia y mi tío Chiche, era arriba del taller. Arriba del taller. Una escalera, una puerta, otra puerta arriba. Y una noche patearon la puerta, ingresaron. Mi abuelo no estaba porque le gustaba mucho ir al Little Club. Para muchos también va a ser chino básico lo que estoy diciendo, otros lo van a conocer. El Little Club está ahí entre Segunda Rivadavia, creo que tiene otro nombre ya hace unos años, y Gaona, a 3 cuadras de la estación de Ramos. Mi abuelo llegó a ser presidente del Little Club, fanático del Little Club, pero bueno, no estaba. Cuestión que
patean la puerta, entran y se llevan a Alicia secuestrada. Se llevan a Alicia secuestrada. Por esas cosas, por esos instintos de padre, mi abuelo era de volver a las 2, las 3 de la mañana del club. Por esas cosas, esos instintos de padre, qué sé yo, llega antes. Había pasado todo esto hacía 10 minutos. Bueno, a Alicia la liberan. No fue un secuestro muy largo, aparentemente no sufrió o no habría sufrido torturas y ese tipo de cosas, pero la traumatizó para toda su vida. De hecho, Alicia padecía de claustrofobia, producto de que la llevaron en el baúl del auto, y vaya a saber, vendada y bueno, amordazada, vaya a saber, ¿no? La que pasó. Que de hecho quizás también desencadenó en su estilo de vida y bueno, y demás. No me voy a meter en esos temas, simplemente les cuento mi historia, ya que se dio, o historias de mi familia, o historias de ultratumba podrían ser. Y claro, bueno, ella estaba de novia con Antonio mi padre. Y bueno, cuando Alicia fue recuperada, cuando mi abuelo logró, creo que puso un billete importante. Y no sé, no me consta porque obviamente no estaba. Pero aparentemente se ocupó la comisaría de Ramos Mejía, la que está sobre, bueno, no vamos a decir cuál, no vaya a ser que me vengan a cuetear el taller, pero parece que puso un billetardo ahí y lograron dar con el paradero de Alicia. Alicia estuvo con mucho miedo, mucho pánico y le dijo: papá, yo me voy a Italia. Habla con la tía, si me puede recibir, yo me voy. Mi abuelo dijo: ningún problema, quédate tranquila. Bueno, estaba de novia con Antonio. Antonio trabajaba en una metalúrgica, en una máquina del año 40, 45. Y bueno, estaba muy enamorado. Había mucha diferencia de edad entre ellos. Ella tenía 16 años, él ya estaba en 30 y pico. Y bueno, decidió seguirla. Y bueno, se fueron. Épocas complicadas, después comienza lo que fue el proceso. No me voy a meter en ese tema porque no es un canal orientado a eso, pero forma parte de la historia y yo la comento. Bueno, Alicia ya estaba allá, Antonio estaba allá, al principio paraban en lo de la tía Dina. Después ya Antonio decidió, bueno, consiguió trabajo en una metalúrgica allá. Y claro, ya había empezado a trabajar con otra tecnología que quizás, por lo que comentaba, yo era chico y escuchaba, por lo que comentaba, esa tecnología acá llegó en la década del 2000. Entonces, bueno, estaba como quería, ya estaba en Italia, estaba trabajando con máquinas de última tecnología para lo que era el momento, bla, bla. Bueno, queda Alicia embarazada. A los 9 meses nace quien les habla. Y claro, bueno, al poco tiempo, un par de años, no sé exactamente cuánto estuvieron allá después de que Alicia, mediante las comunicaciones constantes que tenía con mi vieja, se entera de que acá ya se había instaurado la democracia. Entonces, bueno, claro, quería venir a toda costa, quería venir. Y bueno, Antonio
no le dio la nafta para decir, andá, hacé lo que quieras. Yo me quiero quedar acá, trabajando con la tecnología de acá y nada, nos veremos en otro momento. Bueno, no le dio la nafta a Estequita, que amo esta Estequita. Bueno, se tuvo que volver a trabajar en la misma máquina de la cual se había ido. Y bueno, así es la historia. Ahí comienza el odio grande, ¿no? de Antonio sobre quien les habla, producto de que, nada, como que un poco le corté la experiencia que estaba viviendo, que era sobrenatural para él. Pero bueno, historias. El abuelo Pascual era un tipo de armas tomar, un tano cabrón, pero que el corazón no le entraba en el pecho. Y yo, producto de que se separa, se divorcia de mi vieja, de mi abuela. Vamos a decir mi abuela para que se entienda, pues. Se divorcia de mi abuela porque se había puesto, el viejo era bravo el viejo. Se divorcia de mi abuela producto de que se puso en pareja, o se puso de amante en aquel momento, con la consuegra, con la suegra de mi tío Chiche. Se puso en pareja, Entonces, bueno, mi vieja no resistió esa terrible humillación, llamémosle. Primer hombre, único hombre, nada, la mató, le acortó la vida un montón. Vivió en una depresión constante. Allá por el año 85, 86, bueno, nace Carolina, mi hermana, la doctora Quinn. Nace la doctora Quinn y sale un poco de la depresión, dado que Alicia no sabía hacer un huevo frito y la vieja se ocupaba de todo. Pero bueno, Antonio seguía con el odio, seguía con... Hasta que bueno, abrió el taller chapista y nada, se ocupaba de eso, hacía eso. ¿Cómo siguió todo? Como ya todos saben. Mi vieja salió adelante de la depresión, producto de lo que les estaba contando, de la relación de mi abuelo con su consuegra. Bueno, mi tío Chiche se va para Villa Carlos Paz, producto de que su matrimonio fracasa, porque obviamente no voy a decir nada original y va a sonar a cursi, pero no había amor. A mi tío Chiche lo quería, la Rosana creo que se llamaba, lo quería Rosana producto del poder adquisitivo que tenía. Mi abuelo era un tipo bastante potentado, tenía bastante plata en aquel momento. Bueno, mi tío se va para el norte, producto después de una pelea grande. Mi abuelo lo estaba buscando para literalmente dársela en la madre. Lo quería cagar a trompada. Y bueno, se va para Córdoba. No le queda otra que irse al chalet de Villa Carlos Paz, que le había quedado por división de bienes al momento de divorciarse a mi vieja. Le había quedado, bueno. Y se va para allá. Escapa. Y no tarda en ir a buscar trabajo a lo que es Hielos Polín, o era Hielos Polín. Por eso a veces cito al amigo Pablo de Villa Carlos Paz. Me acuerdo que yo he ido a la fábrica, pero muchos años atrás. Imagínense que
después yo empecé a formar mis parejas y pasábamos. De hecho, en La Rioja estuve, después de que falleció mi vieja, no tenía nada que me ate demasiado acá. Le había dejado la llave de mi casa, en aquel momento no tenía el taller. Le había dejado la llave de mi casa a un amigo que es como un hermano, de los muñequitos Dragon Ball. Y le digo, de vez en cuando date una vuelta o haz lo que quieras. Yo me voy, no sé cuándo vuelvo. Por ahí en 15 días, por ahí en 6 meses. Bueno, tardé 8 meses en volver. Recorrí todo el norte. Pero bueno, cuestión que, producto de que, ¿cómo me voy por las ramas? Porque hay mucho para contar y nada, es una charlita mientras uno limpia herramientas, ¿no? Que es la gracia de esto, de este canal, justamente la gracia es esa, que se interioricen un poco de dónde viene uno. Bueno, mi tío huye para Villa Carlos Paz, huye es la palabra, para Villa Carlos Paz. Ahí se había hecho solidario Antonio, que le tenía un gran cariño a mi tío Chiche, y él tenía su departamento de soltero, todavía no estaba comprado Ponderosa. Él tenía su departamento de soltero y para que pueda esconderse del padre, de mi abuelo Pascual, y no tenga que dormir en la plaza, porque también lo podía llegar a ver, le dio la llave del departamento. Hasta que mi tío se fue para Villa Carlos Paz. Bueno, producto de eso, Alicia también obviamente siente una gran bronca con mi abuelo. Se me cayó la estequita. Le restringe la palabra, no se hablan más. Mi abuelo más orgulloso que... Y bueno, no participó de prácticamente nada. No participó del nacimiento de Carolina. A mí sí me conocía todo. Y me quería mucho. Por lo que siempre se dijo y yo palpé porque mi abuelo falleció joven. ¿Por qué? Porque fumaba desde los 9 años. Desde los 9 años fumaba y fumaba entre 2 y 3 atados de cigarrillo por día. Cosa que nada, lo mató muy joven. Y bueno, Alicia le restringió el habla, la palabra, no le daba más bola, de hecho no tenía ni siquiera el teléfono, el número de la Ponderosa. La Ponderosa tuvo teléfono a fines de la década del 80 tuvo teléfono. Y bueno, un día, el viejo, pero tenía 54 años, mi abuelo en aquel momento. Casi la edad de Antonio. Está bien, Antonio tendría en aquel momento 40, pongámosle. Pero bueno, eran 40 contra... Y Alicia estaba en los 25, qué sé yo, una cosa así, tengo que hacer bien las cuentas. Pero se llevaban una diferencia grande de edad. Bueno, aparece el abuelo, me reconoce, o sea, porque se había ido cuando yo era muy chico. Había vendido todo lo que era el taller, indemnizó a todos sus empleados, vendió todas las máquinas, vendió el chalet, obviamente le dio a mi vieja lo que correspondía, a mi vieja me refiero a mi abuela, lo que correspondía, y se compró 4 departamentos en la zona de Ramos Mejía. Uno sobre la calle Escalada 46, 12D, otro en el mismo lugar, pero sexto D. Después compró 2 en la calle Cosquín y Rivadavia, en Liniers, que siempre me acuerdo que se decía que los compró de esa manera porque podía abrir una pared,
voltear una pared y que quede todo una especie de semipiso. Y uno en el que yo en algún momento llegué a vivir, sobre Avenida de Mayo, Avenida de Mayo y Saavedra, noveno B creo que era, no me acuerdo, pero noveno piso, Saavedra y Avenida de Mayo frente al Día. Yo me acuerdo que estacionaba la Coupé Torino en el estacionamiento del Día. Y bueno, Tano no nos da las cuentas. ¿Cómo es que en Escalada había dos en Liniers y uno más? Son 5, vos dijiste 4, porque uno se lo dio a mi tío Chiche. Con los años se recompuso la relación, qué sé yo, bueno, se lo dio. Le dijo, mira, acá está, tratá de no perderlo en 5 minutos, pues mi tío... Y Alicia mantenía sus departamentos. El tema con Antonio se agravó cuando mi abuelo, que les cuento, el abuelo Pascual, falleció a los 56 años, un pibe, falleció a los 56 años. Y claro, Antonio ya no quería estar con Alicia porque ya la muñequita ya tenía odio contra mí. A Carolina, a la doctora Quinn, él siempre la quiso mucho. Se notaba. Y ella también. Después con los años, medio que eso cambió porque Carolina vivía con Alicia y la pareja. Y bueno, celos de padre, sí, no sé si de padre o de corneta despechado. Bueno, hacían que tenga cierta bronca, nunca le pase plata para su manutención, en fin, historia de ellos. Bueno, cuando fallece mi abuelo y Alicia se encuentra con todo ese billetazo, todo junto, ¿qué pasa? Antonio dice, bueno, esto es simple, yo me quiero separar a la mierda. Ahora tiene donde vivir, en un departamento puede vivir, en otro puede, con los otros puede vivir tranquilamente. Dado que, bueno, los alquileres eran diametralmente comparativos como ahora. O sea, podía vivir cómodamente, sin trabajar, como hizo Alicia toda su vida. Pero bueno, Alicia no se le cruzaba por la cabeza, ni por casualidad, separarse. Entonces Alicia agarra y sigue su vida normal con él. Entonces, bueno, Antonio dice, si no nos vamos a separar y vamos a seguir para adelante, yo también tengo derecho a algo de lo que estás, no sé, sacame una piedra de encima, qué sé yo, tirá, no sé. La F100 de tu padre la podría tener yo. No. Bueno, Alicia no le soltaba un cobre. Comenzó una guerra terrible. Cuestión que Alicia conoce a José, que algún día les contaré también cómo fue, porque después ellos se separaron y yo seguí teniendo relación con José. José, un abogado penalista, que es un tipazo. Uno de esos tipos medio personaje, pero bueno, después de ese vino Oscar. Ya lo conocen, algunos lo conocen, otros no. Oscar, técnico aeronáutico. Da la sensación que en una época los títulos los regalaban. Igual yo ya conté cómo es que Oscar entró a trabajar en aerolíneas sin saber escribir válvulas, por ejemplo. Pero bueno, historias de otra época. Bueno, Alicia no le aflojaba un cobre a Antonio. Antonio se quería separar. La violencia iba increyendo, se iba haciendo cada vez más grande. Y bueno, se separan, se van a vivir con Carolina, con la doctora Quinn y José.
Y bueno, comienzan los celos de padre, bla, 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 bla. Yo todo esto lo miraba como la guerra. Yo todo esto lo miraba Juan Panchejo entre la guerra que tengo con ¿cómo era? MNCH Tulba, no sé. Juan Panchejo comiendo pochoclo. Yo vivía con mi vieja, me enteraba de las cosas, pero no me preocupaban en absoluto. Veía la guerra, como dije, Juan Panchejo mira la guerra NCT Tools, bueno, el infomerciante de acá de la zona de Villa Tesey. Y nada, y yo me acuerdo que cuando ya Alicia estaba en sus últimas, creo que nunca la pude perdonar y nunca la pude querer. Eso lo hablaba con la doctora Quinn, pero no es que la odiaba. No es que la odiaba. No le tenía. Las estoy lavando, las estoy dejando flama. Década del 90. Fabricación india. Ya le haremos su videíto, todo como corresponde. Tengo de estas de la línea Monviso. Cierro paréntesis. Sigo hablando. Yo en su última época con Alicia hablaba algunas cosas. Creo que uno en el fondo siente cuando las cosas están por acabar. O sea, me refiero a eso, a irse del otro lado y nada. Y bueno, hablábamos y me decía, vos sos muy parecido a tu abuelo, por el padre, por Pascual. Vos sos muy parecido a tu abuelo, vivís para trabajar, vivís para ese taller. Bueno, ya tenía un poquito distorsionada la historia, porque mi abuelo no trabajaba, era la cabeza del taller, era quien trataba con los clientes, era quien se ocupaba de las compras, pero nada. Y me dice, no, porque lo que ha trabajado tu abuelo es terrible. Le digo, mira, yo ya no soy un chico. Les estoy hablando, no sé cuánto hace que falleció, 2 años creo. Pero mirá, yo ya no soy un chico, yo no soy un boludo. O sea, el abuelo Pascual habrá trabajado todo lo que vos quieras cuando vino de Italia, que hizo la primer casa en la Ferrere, que andaba con los tablones al hombro, en las calles de barro y todo eso. Yo todo eso lo creo perfectamente porque es mi realidad también, la he pasado. Pero, ¿de dónde salió semejante billete para poner una herrería, hacer un chalet que era un lujo, que era la envidia de todos Ramos, andar en aquel momento en un Ford Falcon 0 kilómetros, después en un Ford Fireland, que no sé ni decir los nombres porque Ford no me cabe ni ahí, y le dice, no, pero se mataba trabajando. Y digo, bueno, dame a mí 4 horas más de laburo, y espero ganar como el abuelo. Me dice, no, lo que pasa es que el abuelo hacía negocios con un tal, bueno, no sé si mencionarlo, pues son gente que todavía vive, todavía viven, hay varias ramas de gente de ese apellido. Alicate Crossmaster. Vamos a limpiarlo, vamos a demostrar 2 cosas. Que se puede limpiar con nafta y que se limpia fácil, porque los destornilladores son difíciles. Bueno, no, el abuelo en las noches hace negocios con vamos a llamarle, vamos a decirle por su nombre. Si está viendo a alguien de la familia del señor, les pido disculpas. Hace negocios con Nicotera y bueno, crecieron así. La cosa es que con Nicotera lograron tener campos en Rufino, lograron una muy buena moneda hacer mediante los negocios y demás. ¿Dónde está todo ese billete? Bueno, ese billete se fue diluyendo en las manos de mi abuelo. Se había comprado una F100
que no la diluyó ahí, pero les cuento un poquito más en profundidad. Se compró una F100 para hacer fletes en aquel momento, para entretenerse, no necesitaba, él vivía de rentas. Después se había asociado con un martillero público, muy amigo. Yo siempre que veo algo de Gerardo Sofovich, algún archivo, algo de Gerardo Sofovich, me hace acordar mucho a este personaje, Edgardo Zanapo, martillero con el quien tenía mucha confianza, y de hecho vieron que yo les comenté que viví en el departamento de Avenida de Mayo y Saavedra. Bueno, en ese departamento vivía Edgardo, porque se lo alquilaba a mi abuelo. Además de llevarle la administración de los departamentos, le alquilaba uno. Y hacían una especie de préstamos, no sé, porque nunca se supo. Edgardo nunca declaró cómo fue la historia. O sea, se sabe una mínima versión. Obviamente, toda la guita, o la gran mayoría de la guita, se la quedó Edgardo. Y porque mi abuelo no creía en los bancos, nunca creyó en los bancos. Pero bueno, ¿cómo terminé yo viviendo en el departamento de Avenida de Mayo y Saavedra? Bueno, como les dije, Edgardo Zanapo, padre de Lorena Zanapo y de Lucas Zanapo, vivía en el departamento. Mientras Alicia estaba en pareja, el tipo cumplía con el contrato, que no había contrato, porque había un contrato tácito con mi abuelo, pero no necesitaba contrato, porque el Tano le caía ahí y me pagás el alquiler o bueno, te tiro la oficina abajo, así nomás, no me importa, que venga la gorra, hace lo que quiera. Nunca hubo de esos problemas entre ellos, pinza de 8 pulgadas en top. Pero claro, al no estar el viejo, hacían y terminó haciendo lo que quería. Alicia se separa. Y este hombre deja de pagar. Deja de pagar el alquiler, como que ocupa la propiedad y no se va más. Bueno, Alicia ya estaba en pareja con Oscar, el técnico aeronáutico. En pareja, bueno, medio de novios, porque no se olviden que Oscar es hasta la actualidad casado. Y claro, Oscar, no digo que tenga aguante para mano a mano con el pelado, no sé, desconozco sus capacidades de aquel momento. Sé que andaba calzado por su rango o haber tenido rango militar, qué sé yo. Pero no le daba para meterse en el quilombo porque iba a saltar la bronca con la familia. Entonces el tipo tenía que hacer mutis por el foro y nada. ¿Quién se tuvo que ocupar de sacar al pelado? Al pelado me refiero con Edgardo. Me tuve que ocupar yo. De ir, apretarlo, primero seducir al portero. Al portero que no me acuerdo si se llamaba Víctor. El portero se llamaba Víctor. Entonces, yo fui, no me presenté que era el hijo de la heredera o el dueño. En algún momento soy el dueño. Iba a ser el dueño. No me presenté, hablé, pregunté si había algún departamento para alquilar, qué onda los de arriba, que esto, que lo otro. Bueno, el viejo se empezó como a abrir, empezó como a confiar. Viejo borrachín, borrachín tranqui, nada del otro mundo.
Terminaba sus tareas como encargado, se cocinaba en lo que es la entradita, ahí tenía una cocinita. Se cocinaba, entonces, Tano, ¿qué hacía? Iba, le compraba una botellita de tinto, un tintillo. Mire, yo hago electricidad, si sabe de algo. Yo sé que generalmente se ocupan los encargados, como usted, que por ahí se hace una monedita extra. O sea, yo no tengo drama con eso, quede tranquilo. Pero bueno, si usted ve que no quiere renegar y yo obviamente le voy a dar algo, maestro, quede tranquilo. Bueno, no tardó no pasó 2 o 3 días, me llama el viejo, el Víctor, y me dice, ay, para cambiar una cinta de persiana. Bueno, empezamos a entrar en confianza. Le llevé más botellitas de vino. Empezamos a entrar en confianza. Ya no era raro que yo esté en el edificio. O sea, mi presencia ahí no era motivo de llamar a la gorra. Entonces un día, y muchos no lo van a creer, pero fue la historia y hay gente que puede dar fe, no gano nada con posicionar el celular y ponerme a hablar de estupideces. No era raro que yo esté ahí, pero esto les hablo que habrá pasado un mes desde que Alicia me dijo que había que sacar a Edgardo, yo acepté y puse en marcha el plan, un mes habrá sido. Edgardo completamente tranquilo, porque nadie lo jodía, es como que sintió que Alicia estaba sola. Bueno, yo estaba dentro del edificio, no me lo crucé nunca me conoció, listo. En una, voy, hago una tarea de electricidad, porque estaba todo cableado con lo mínimo, en todos los departamentos. Estaba todo cableado con lo mínimo, cable de un solo color, cable de 1,5 milímetros como mucho, tapones. Había todo por hacer. Bueno, termino un trabajo en un departamento. Yo no declaro al viejo que terminé. Ya era el mediodía, se sentía el olor a pollo y papas hervidas que le gustaba comer porque se veía seguido, se sentía seguido ese olor. Y me cruzo al día y le compro una botellita de vino Buenos Aires. Y ya se va, se toma la botellita, se duerme la siesta y se olvida de que yo estoy acá adentro. Que no había problema, estaba cumpliendo con trabajo. ¿Qué hago yo? Espero, dilato, hago que se haga largo el trabajo. Y me voy con un alargue desde el departamento de abajo, porque justo estaba en el último piso, desde el departamento de abajo, le digo a la señora si me permite enchufar para hacer un agujerito. Y le taladro la cerradura. Y me le mando para dentro del departamento. Listo. Ya está regalado, fuiste. Llamo a unos amigos. Les abro. Yo ya desde adentro del edificio, desde adentro del departamento, les abro, los hago pasar. Y sacamos todo lo de Edgardo afuera. Edgardo llega. Nos encuentra adentro, amenaza con llamar a la gorra, llama a quien quieras, acá está la escritura, contrato no hay, vos dijiste que se venció el contrato que tenías con mi abuelo y nunca se renovó por la palabra, o sea que no podés demostrar que sos algo de esto, así que tomátela, loco, porque yo tengo mucha sed de sangre y mis amigos también. Mi amigo Ariel estaba abriendo el gimnasio, una espalda así, bueno, no entra para... Digo, vas a perder, pelado, vas a perder, tomátela por las buenas. No, pero dame tiempo. No, acá no hay más tiempo, loco. Acá tenés dos opciones, o convivimos juntos o te vas ahora. Y yo te aconsejo que te vayas ahora.
bueno, qué sé yo, déjame pasar a sacar todo. Bueno, lo desalojamos al pelado. A todo eso el viejo Víctor a las 3 de la tarde se iba, así que no se enteró nunca cómo fue la maniobra para sacar a Edgardo. Edgardo volvió a la casa de su ex esposa, porque parece que la casa tenía 2 plantas. Bueno, se tuvo que ir ahí, quedaron las cosas en lo que se llamaba, o se llama todavía, la cochera. El departamento de Alicia tenía cochera, no se pagaban las expensas hacía, no sé, 3, 4 años. Tenía cochera, dejó todo ahí abajo, arreglátela, busca gente, bajá las cosas, loco, yo te la saco de la puerta para afuera. Ya cambié la cerradura, pelado, así que fuiste. Lo que no puedas sacar hoy, lo perdés. Bueno, el pelado quedó afuera. Así que ahí se recuperó el departamento. Me quedé viviendo un tiempo por miedo a represalias, por miedo a que intente volver, por miedo a vaya a saber qué. Más o menos algo parecido a la ponderosa, o sea, el miedo al regreso, al contraataque, que no pasó, no pasó. Simplemente vivió gratis unos 2 años el pelado. Así que bueno, ahí lo saqué, lo sacamos con los muchachos y el departamento volvió a la posesión de Alicia. Así que bueno, esa es la historia de los departamentos. Los departamentos de Cosquín de allá de Capital, se vendieron. Se compró Alicia con esa plata y asistencia mía, porque ¿cuál era el problema? Ella los alquilaba y vivía de rentas, pero siempre el problema era que no pagaban las expensas. Y las expensas son caras. Más o menos lo mismo que puede estar pasando hoy en día. Entonces, eso se puso a la venta. Y cuando se vendió, se canceló todo lo que es deuda de expensas, obviamente, para poder venderlo. Y se compraron, o gestioné la compra, o bueno, no sé, me hice cargo de eso. Todo con el gusto, todo con la aprobación de ella, quien era la portadora del billete. De unos, llamémosle, dúplex en la zona de Villa Luzuriaga. Que creo que en algún momento los he mostrado, o he mostrado uno. Se compraron 3 o 4. 3. Se compraron 3, no, 3 o 4. Te haces el que tenés 1 millón de propiedades. No, todo es. Hubo mucha pérdida. Podría haber habido mucha más. Si las cosas hubiesen sido llevadas como corresponden, si las cosas hubiesen sido manejadas como corresponde, si Alicia se hubiese vinculado con gente que por ahí la hubiese querido un poco mejor y la hubiese asesorado un poco mejor, dado que estaba con José, que era abogado, pero José mandaba carta a documento y nada. Y ustedes saben que los temas judiciales son muy largos. Yo estoy en juicio, ahora ya están declarados en rebeldía los de Coagua, y cada vez que me aparece un recuerdo lo resubo en el Facebook, del tiempo que trabajé. Ya conté la historia de cómo llegué a trabajar ahí, qué sé yo, que son gente que yo conozco de toda la vida. A mí es el día de hoy que me deben, pero plata real, no ficticia. Vamos a acomodar porque plata real, no ficticia.
me deben real. Después está todo lo que pidió el abogado, que es vacaciones no gozadas, trabajada, bla, 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 bla. Que trabajo en feriados, porque yo he trabajado hasta algunos primeros de mayo. ¿Por qué? Porque era el único día que el cliente estaba, era el único día que podía recibir. Como eran 5 minutos, bueno, eran 5 minutos de acción. Pero yo para llegar a esos 5 minutos de acción tenía que viajar 45 minutos de ida, 45 minutos de vuelta. Y bueno, vieron que los temas judiciales son largos. Ahora ellos están declarados en rebeldía. Porque bueno, no han querido aportar ningún elemento para defenderse o para solucionar las cosas. Entonces han sido declarados en rebeldía. Me notificó el abogado que en breve sale el embargo de la camioneta que yo, la Econeta de la camioneta que yo manejaba, que tengo la cédula azul, todo. Y bueno, a esta le falta un poquito. Y bueno, una vez que se traba el embargo, se comunicará y le dirá, bueno, ¿cómo la arreglamos? ¿Por las buenas o...? Bueno, tienen la libertad de hacer lo que quieran. Pero a lo que voy, que judicialmente es largo. A mí el tema de Coagua, entre una cosa y otra, me está llevando... cuando se termine de resolucionar, van a ser 3 años. Por no poner $800. A mí me debían $800 de trabajos realizados y no cobrados porque estaba atravesando unos problemas con la contadora y bla, 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 bla. Y yo le tenía que comprar... estábamos, no se olviden, en pandemia. Yo le tenía que comprar las cosas a mis hijas. Y nada, bueno, cuando dije el día que yo me ponga de pie de nuevo, bueno, esto lo vamos a tener que arreglar porque yo lo único que le exigí es que me paguen lo que corresponde. Y me restringieron y me negaron hasta el saludo. Se apuraban para entrar en la casa y no saludar. El que la quiere creer, la cree. El que no, es libre de no creer. Miren lo que es esto. Década del 90. Y el tío Chiche, ya que estamos hablando, y lo voy a guitarrear de nuevo al amigo Pablo de Villa Carlos Paz. El tío Chiche se fue y se instaló en el chalet de Villa Carlos Paz. Chalet, ahí de la avenida de entrada, que es la misma avenida que después remata en el Cucú. Estaba a 200 metros. Uno entraba hacia la entrada de Villa Carlos Paz. Y bueno, llegaba, ¿no? La calle es Pablo Veronés, esquina Kant. Ese chalet, obviamente, en la actualidad vive mi primo hermano, que tiene todo el derecho a vivir ahí porque correspondía a la herencia lo que le tocó a mi tío Chiche. Y bueno, él se fue a trabajar a Guielos Polín. En principio en la sucursal Villa Carlos Paz. Se encariñan mucho los gringos giordanengos, como le llamábamos. Se encariñan mucho. Y no le abren, tenían pensado abrir, pero lo ponen al frente de una sucursal en Tucumán. Y se la ponen a su disposición. O sea, para que la trabaje
como mi tío en esa época no era tan... Siempre fue igual, un tiro al aire. Imagínense que prácticamente le atribuyeron toda la vida el haber fundido la fábrica, la pequeña, la metalúrgica de mi abuelo. Porque se iba de viaje a Rosario, en el rastrojero, cargado de puertas, ventanas, un solo árbol que podía haber en 10 hectáreas a la redonda, él le pegaba. Pero bueno. Y de ahí terminó en Tucumán, la fábrica de Tucumán, la fábrica de hielo de Tucumán, la fundió literalmente. Hay que fundir una fábrica de hielo en un lugar donde hace 40 grados a la sombra, pero bueno, la fundió. Los gringos seguían apreciándolo mucho y deciden cerrar Tucumán y abrir una sucursal más chica, con la plata que pueden recuperar de la sucursal Tucumán. Deciden abrir una sucursal en La Rioja, donde, bueno, verdaderamente se puso un poco más las pilas. Ya lo tenían más cerca, porque, bueno, de Carlos Paz a La Rioja, él estaba de la entrada a La Rioja, falleció en 2006, a los 46 años, muy joven. Producto de, bueno, sus adicciones, su adicción al alcohol, el alcohólico. Producto de, bueno, producto de nada, de ser un alcohólico, qué sé yo. Uno puede decir, no, porque la paso mal. Borrachín, ¿qué va a hacer? Nada, los gringos lo seguían queriendo, lo tenían un poco más a tiro, porque si bien de Villa Carlos Paz a La Rioja hay 440 kilómetros, una cosa así, 400 kilómetros más o menos, a donde está la fábrica. Pero los que están en el tema ruta, viaje, fábrica, campo y demás, eso lo hacen, van y vienen en el día. O sea que me sonó que tengo poca batería. O sea que me extendí hablando y no me di cuenta ni de qué hora es. Bueno, estuvo trabajando ahí y viviendo ahí en un departamento que había dentro de la fábrica, donde yo estuve también. O sea, como les dije, cuando falleció mi vieja, yo me fui por tiempo indeterminado, que podían ser 15 días, como podría ser... Fueron 8 meses. ¿Saben por qué volví? Porque yo me había anotado en la escuela de capacitación profesional para hacer la matriculación del gas, para sacar la matrícula de gasista. Y me llamaron que había sido aceptado, dado que en esos años estaba llegando un gasoducto a Uruguay y se querían matricular o querían hacer el curso, sumado a la crisis que había en el país, ¿no? Se querían anotar, la gente se quedaba a dormir en la puerta del colegio para poderse anotar, para poder irse a trabajar a Uruguay. Yo la verdad me había olvidado hasta que me había anotado. Yo me quería matricular porque me di cuenta que estaba trabajando para el matriculado. O sea, el que me firmaba a mí, yo laburaba todo el día, venía, miraba y cobraba lo mismo que yo. Entonces dije, no, esto tengo que hacer el curso, bla, bla, bla. Y no me fui, volví, mejor dicho, de La Rioja, producto de que me comuniqué y había sido aceptado. O sea, era una de las... Creo que eran 25 vacantes que habían y yo era uno de las 25. Entonces dije, bueno, ya está. Di mi palabra, antes era así, di mi palabra, tengo que ir. Además ya quería volver. De ahí en adelante no me fui más. A veces me llamaba mi tío, me cargaba y me decía,
ya van a ser tu hijo. Después me llamaba y me decía, nació tu hijo. Después me llamaba y me decía, tu hijo ya cumplió 1 año. Y jodíamos así. Hasta que bueno, falleció en el año 2005. Cuando fue el accidente de Cromañón, me acuerdo que se preocupó porque yo en esa época, si ahora me ven en loco de la guerra, en esa época era peor. Se preocupó y me dijo, no habrás estado en el Cromañón ese que se incendió, no, quédate tranquilo, no. Bueno, uno era... Siempre fui un tipo de trabajo, pero bueno, vieron que uno tiene esa debilidad con el sexo opuesto y bueno, nada. El tío creía que uno valía más de lo que por ahí va. Así que bueno, esa fue la historia, gente. Quizás hizo un poco larga. No sé, conté un popurrí de historias personales. Al que le voy a dedicar un día, un video, una charlita. Al que le voy a dedicar una charlita es a mi abuelo, pero a mi abuelo paterno, al padre de Antonio. Ese hombre verdaderamente tiene mi respeto, llegó a tener mi cariño. Llave marca King Dick. Cromo vanadio, redonda. Pocos deben tener de esta. Yo tengo el juego completo. Hace 32 años que está conmigo esta llave. Estas llaves. Y cuando yo las compré, ya estaban cansadas de estar en una ferretería. Imagínense los años que tienen estas llaves. Bueno, un día le voy a dedicar una charlita a mi abuelo Antonio. Todos tenían el mismo nombre, Antonio Ilaco. Le voy a dedicar una charlita a ese hombre. Vivió todo. Vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial. Nació en el año 1900 y falleció en el año 2005. Casi vio morir a todos sus hijos. Al único que le faltó ver morir fue Antonio. Y tenía una historia de vida espectacular. Si bien era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, pero una historia de vida espectacular. Un tipo sabio, inteligente y sabio. Tipo sabio. No me mueve la aguja a mí en lo que les comento, pero era un tipo que no conocí si bien a mí no me importa, porque saben que mi fe es otra, pero no conocí un tipo que sepa tanto de la Biblia como sabía ese hombre sin saber leer ni escribir. Muchos preguntarán, ¿cómo puedo certificar yo que todo eso era cierto? O sea, que no estaba flasheando con las historias de la Biblia si no sabía ni leer ni escribir. Bueno, quédense tranquilos que sí. Yo tuve la posibilidad, porque en una época me gustaba historias pasadas. Y todo lo que decía el viejo era verdad. Así que bueno. Vamos a ver si quedó algo más. Ya me estoy quedando sin batería. Si no, ustedes saben que yo se la sigo hasta que las velas no ardan. De última, tengo el banco lleno de herramientas para limpiar. Pero bueno, vamos a las que por ahí están en toma de contacto. Martillo de la línea Dishu. Vamos a limpiarlo. Se limpian con facilidad. Quizás algunos amigos están renegando limpiando. Yo, la verdad, no me están dando trabajo la limpieza de las herramientas. Pero bueno, por ahora con Dishu es todo
color de rosa. No, no me puedo quejar de la calidad, no me puedo quejar del precio, no me puedo quejar de nada. O sea, va muy bien, va muy bien. Ya completaremos un poquito más el elenco. Di con una ferretería en Padua que empezó a comercializar herramientas Diju. Lo poco que compré, lo compré ahí. Y una parte de lo que compré me lo fueron a buscar como hace siempre Florencia. La verdad que medio al divino botón, porque vieron que yo soy del manear la herramienta, esto, lo otro, y no confiar en Mercado Libre para ese tipo de cosas. Estoy lavando la sube. Pero bueno, sé que me dio el divino botón porque no soy yo el que está ahí, pero tengo la posibilidad de la videollamada, de que me consulte, la ver, qué sé yo. Y ahora, como conseguí en Padua, esta gente que está trayendo la línea Diju, vamos a completar un poquito la cantidad de unidades que uno prueba. Va a salir un poco de lo que es pinza. Quiero probar llaves también. También, como dije al principio de la charlita, si bien después se desvirtuó, me fui de tema, me puse a hablar de cosas personales. Pero voy a reprobar WordPro. Vamos a ver qué onda WordPro. A ver cómo se están comportando. Y tengo vistas unas unidades que ya creo que todavía estamos en junio, pero creo que vamos a tirar hasta septiembre entre Wembley, WordPro, y tengo vista unas unidades de la marca Baum. Creo que hasta ahí vamos a llegar en septiembre más o menos, con tomas de contacto de estas marcas. Después, bueno, si va surgiendo algo interesante en Bremen, lo mostraremos. Si va surgiendo... Está bien, están lo que van a decir, con la pico francesa te fuiste al mazo. Con la pico francesa te fuiste al mazo. Yo la pico francesa la tengo comprada nueva, sin usar. ¿Y por qué no la mostraste? ¿Por qué no la usaste? ¿Por qué no hiciste tu toma de contacto? La verdad, le soy sincero, no hice la toma de contacto porque le di el crédito al que la tiró a la cancha, comparándola con Knipex. Y yo vi lo que puede dar la herramienta. Entonces me encontraba en una disyuntiva. Si voy a menos, defraudo a los que confían en mí. Y si la rompo, está bien, respetando el uso para el que sirve la herramienta. No se vengan con una haciendo fuerza en la vida real. No creo que sea una herramienta destinada a ese fin. Si yo la rompo, porque que la rompe es el operario, no con intención, pero la rompe. Si yo la rompo, van a decir que la rompí por llevarle la contra al pelado, al señor, al infomerciante. Si yo no la rompo y voy a menos, yo no voy a ser fiel con ustedes. Y están los que me dicen, y hubieses sido fiel y que pase lo que pase. ¿Cómo les demuestro yo que verdaderamente pasó lo que tenía que pasar? Entonces, yo la unidad la compré porque la tenía pedida. No, la vi de la mano de él, no lo voy a negar. Pero eran momentos medios álgidos. El tipo arrancó llorando en la camioneta. Bueno, no daba para mojarle la oreja o para nada, que parezca un... Yo en temas podemos ir hasta el fondo del barro. No tengo problemas en meterme en el pozo ciego. Pero cuando se trata sobre temas de herramientas y devoluciones fieles a los amigos, trato de
Vamos a mirar cuánto me queda de batería. Uy, 3%, ya lo veis hablando. Cuando se trata de toma de contactos de herramientas, no doy lugar a que haya dudas. No especulo con eso. No permito. No permito que se dude sobre. No permito que se dude o que se ponga en tela de juicio mi operativa sobre una unidad. Ya, por ejemplo, tenemos lo de Rucci, que bueno, siempre va a salir a colación porque estaban defendiendo algo indefendible. Cuando yo dije claramente que estoy seguro que lo mío fue un caso aislado, nada, el que avispó a los Rucci de quién estaba usando la herramienta y a quién se le rompió fue él. Si no, a mí, Agustincito Rucci, no me conoce ni por qué. Porque yo nunca le dije, soy el Tano y la Aqua, quiero comprar una llave para probar, para ver. Yo nunca le dije. El tipo se enteró que la llave se rompió, producto de que se lo dijeron. Y éramos dos los que lo sabíamos. Es más, me dijo, llévate la mía, no digas nada. No, ¿cómo no voy a decir nada? Y eso es verdad, lo sabe él, lo sabemos. Me dijo, llévate la mía, quédate tranquilo, yo después la cambio, no digas nada, que esto, que el otro. Entonces, bueno, gente, me apareció un cartel acá que la batería se está agotando. No, no quiero que se apague sin saludarlos. Les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vemos mañana, yo voy a terminar de limpiar y ordenar algunas unidades. Capaz que no. Y bueno, nos vemos. Espero les haya sido entretenido. A mí al menos soy otro tipo desde que empezó la charlita hasta ahora. Como que me desahogué, me descargué, me distraje, me distendí. Así que el agradecimiento no es de ustedes hacia mí, sino de mí hacia ustedes. Les mando un abrazo. Saludo a los amigos, Rubén, Manuel, Alejandro, los amigos que desayunan con el video o cenan con el video. A todos. Saludos a Tito, a Cobursa, a Dalton, a Jonathan, a todos. Saludos. A Roberto, querido Roberto, un abrazo.